Hola, profe. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, todo bien. Hola, buenas tardes, profe. Buenas tardes. Ahí ya vamos esperando que se sumen. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ahí veo que se sumó Nicolás, que el otro día me avisó, Nicolás, por el foro que el texto de Brandolini González Frigoli estaba difícil de encontrar. Eh, pero es porque está mal subido. Justo ahí recién me preguntó una compañera también en el foro. Yo me olvidé de ponerles en el foro después de responderle a Nicolás. Empiezo con esto mientras se van conectando todos. Que uno de los textos de la unidad 2, que es el de Brandolini González Frigoli, está en la Biblioteca de Recursos de Aprendizaje, pero el año pasado se ve que se les había roto el enlace del escaneo de la unidad 1. Como yo tenía escaneado el libro, tengo el libro completo digital, lo mandé, lo subieron, pero se olvidaron de sacar en la biblioteca el enlace que dice capítulo 1 solo. Entonces el libro lo van a encontrar en la parte donde dice capítulos varios, pero está ahí, quedó mi respuesta en el foro de consultas a una compañera que también le pasó lo mismo que a Nicolás. Así que igual recuerden que mañana para el parcial, que hoy vamos a dedicarle un poco a eso, para mañana para el parcial no llegamos a incluir unidad 2 si ese parcial tiene como espíritu, tiene como espíritu un poco un texto de la unidad 2 que es el de Bartoli, sobre organización comunicante y comunicación organizada, pero no les voy a evaluar cuestiones conceptuales de la unidad 2, ¿sí? Porque no dan los tiempos para que puedan haber hecho una lectura. Pero sí va a estar atravesado y yo sí voy a hacer mención a uno de esos textos para irnos metiendo en el tema. Así que bueno, ahora que ya más o menos están conectadas la cantidad que se conectan habitualmente, doy inicio a esta conferencia que hoy tenemos como objetivo, por un lado, hacer una breve presentación de la unidad 2, que es una unidad que creo con la cual se van a enganchar un poco más con la materia, si es que les está gustando la temática de la materia. Me parece que la unidad 2 ya nos empieza a meter más en lo que venimos a buscar en comunicación organizacional. Para los que la tienen como materia electiva, la vinieron a buscar porque la eligieron, y para quienes la tienen como obligatoria, bueno, dentro de las cuestiones que tienen que ver con la formación también propia de la carrera, que a veces puede gustarnos más o no cada una de las áreas de trabajo. En particular, tema parcial. Tema parcial, recuerden que igual ahora después lo voy a volver a repetir, también más hacia el final, por si alguien se conecta después, pero el parcial, el de esta materia, es un parcial a estilo trabajo práctico, es decir, a estilo parcial domiciliario para desarrollar. No usamos temporizadores, es decir, ustedes ya yo ahora, después de la conferencia, ya voy a dejar visible el espacio del parcial, pero como está programado con el día de mañana, ustedes lo que van a ver el espacio, pero no van a ver las consignas, es decir, las consignas van a estar visibles recién mañana jueves a las 0 horas, ¿sí? Recuerden que tienen desde mañana jueves a las 0 horas hasta el sábado a las 23:55 para poder hacerlo. Eh, yo normalmente entro a responder las consultas de manera más espaciada en las semanas comunes de cursada, pero cuando hay parcial suelo entrar al foro de consultas a la mañana, al mediodía aproximadamente y a la tarde-noche, como para ver si hay alguna consulta. ¿Sí? Puede pasar de que si justo yo entré a revisar y ustedes hicieron la consulta después, bueno, quedará para la próxima que revise. Igual a veces suelo entrar en otros horarios, pero en general trato de hacer eso. Cuando hay parcial, a primera hora de la mañana, antes de empezar con otros trabajos, me fijo si hay alguna consulta en el foro, vuelvo a fijarme cerca del mediodía y después a la tarde y noche también vuelvo a fijarme si hay alguna consulta, ¿sí? Entonces, reitero eso, el parcial es un estilo de parcial domiciliario tipo trabajo práctico,
y es un parcial que va a integrar los contenidos de la unidad 1, pero sí ya con vistas a generar una buena base para la unidad 2. Vieron que el foro inicial de la unidad 1 es un foro que es bastante general, como para iniciar las conversaciones. Yo ahí igual tengo pendiente ponerle el aprobado ahí a algunas personas, pero básicamente el foro es como para iniciar las conversaciones, y ahora en el parcial vamos a generar una base también de trabajo para la unidad 2. Eso por un lado. Ahí voy a compartirles pantalla de algunas cuestiones a tener en cuenta. Con respecto a la unidad 2, nosotros, ¿por qué digo de generar una previa para justamente para la unidad? No estoy compartiendo cualquier cosa. A ver. Pues tenía la pantalla de Zoom abierta. Aquí estamos. Bueno, vamos ahora sí a compartir. Dentro de lo que es la unidad 2, ¿sí? Que ustedes por ahí ya tal vez empiezan no sé si empiezan la lectura por el material de apoyo, que es el recurso que está puesto como recurso de la unidad 2, van a ver que cuando empezamos esta unidad, hablamos el primer subtítulo de la unidad, que es la organización comunicante y la comunicación organizada. Esto corresponde a uno de los textos, que es el de Bartoli, y con el cual yo tengo inspirado el parcial. Reitero que por los plazos que hay en este bimestre y por cómo quedó el calendario académico, no es que les voy a pedir que desarrollen conceptualmente el texto de Bartoli ni los otros de la unidad 2, pero sí les aclaro que en mi preparación del parcial está inspirado en ese texto. Y les explico por qué. Porque nosotros ahora justamente ya en esta unidad 2 nos metemos más en lo que es la comunicación, ¿sí? De la organización propiamente dicha. En la unidad 1 nosotros venimos analizando lo que son los fenómenos comunicacionales en la vida cotidiana, digamos, qué es lo que le pasa a la comunicación en sí. En la unidad 2 ya lo pueden anticipar por el título, es comunicación en las organizaciones. Ya vamos a empezar a poner el foco directamente en mirar hacia adentro de las organizaciones, en estos lugares donde quienes son de la carrera de recursos humanos en general trabajan para la comunicación interna, pero que quienes son de marketing, por ejemplo, tienen que tener en cuenta también que, por ejemplo, fíjense que nosotros vamos a trabajar con el texto de Villafañe sobre imagen positiva, gestión estratégica de la imagen de las empresas. Vamos a observar que esa imagen corporativa que yo quiero construir hacia afuera, para quienes son de marketing, tengo que comenzar a construirla primero hacia adentro, ¿sí? Es decir, si el equipo de la empresa no se cree lo que estamos comunicando, por más inversión que hacemos en campañas de marketing, no vamos a tener el mismo resultado, salvo a veces puede haber algunas experiencias, hay algunos casos en el mercado que realmente son monstruos del mercado, por así decirlo, que ya tienen como asentada su base y por el nivel de presencia que tienen en el mercado, tal vez puedan no tener tan buen trabajo de recursos humanos hacia adentro y funcionan igual. A mí uno de los casos que se me ocurre con esto es el caso de todo lo que es lo que es Amazon, digamos, con todo lo que tiene que ver con lo que es ventas. La realidad es de que el trato hacia los empleados, hay un montón de artículos que uno puede encontrar que no es el mejor, sin embargo, bueno, está sumamente instaurado en el mercado. Pero después, en general, en la mayoría de las empresas, resalta la cuestión que tiene que ver con, bueno, cómo trabajo hacia adentro con mi equipo. El parcial yo lo inspiro en el primer texto que les pongo acá en la lista, que en este caso nosotros, si bien acá en la unidad 2 yo voy a seguir tomando como base un texto de la unidad 1, que es el de Amado Suárez, por el tema de la auditoría de la comunicación, siempre que pensemos
en armar un plan de comunicación para una organización, lo primero que tenemos que hacer es el diagnóstico. Acá siempre les pongo como ejemplo la cuestión médica, ¿no? Digo, si hay que tomar una decisión sobre un tema de salud, lo ideal sería primero tener un diagnóstico, ¿no? Es decir, un estudio que nos dé un diagnóstico de situación sobre el cual tomar decisiones. En una empresa, como organismo, ¿no? Es decir, así como nuestro cuerpo es un organismo, podemos pensar a la empresa o a la organización. Fíjense en que cuando hablamos de un organismo vivo y una organización, las palabras son similares. Cuando hablamos de una organización, que puede ser una empresa, un lugar del sector público, una ONG, también es importante tener un diagnóstico antes de comenzar a desarrollar una propuesta. Y con ese diagnóstico podemos tener cosas precisas, que después pueden tener puntos en común con propuestas estándares que podemos tomar de otros lados, pero en principio tengo que saber el diagnóstico, ¿sí? Con el cual vamos a trabajar. En el caso de lo que es la unidad 1, nosotros lo que trabajamos fueron cosas básicas de la comunicación, es decir, arrancamos pensando, bueno, ¿cómo nos comunicamos los seres humanos? ¿Cómo se dan esos diagramas de comunicación? ¿Sí? Denme un minuto que voy a silenciar un... Aquí estoy de nuevo, disculpen. Les decía, estábamos con respecto al tema de la auditoría de comunicación y el diagnóstico. Entonces, con respecto a lo que es una organización, siempre hay que tener un diagnóstico previo. Nosotros en la unidad 2, yo retomo esto de Amado Suárez, ¿por qué? Porque la actividad, que todavía no se las publiqué, porque voy a priorizar que miren el parcial, en la actividad, igual sí se los anticipo acá en la presentación de la unidad, mi propuesta es que ustedes puedan elegir una organización con la cual trabajar, con la cual realizar un diagnóstico, por eso retomo el texto de Amado Suárez, y empezar a observar cuestiones de la cultura organizacional que aparecen en estos 3 textos que tenemos en la unidad 1. Previo a hacer este trabajo de la unidad 2 y con vistas a que tenemos el parcial, la idea es que podamos empezar a aplicar o a pensar cómo estas teorías básicas de la comunicación que trabajamos en la unidad 1 pueden ser una herramienta para pensar también la comunicación en nuestras organizaciones. Y en este caso lo pienso desde el programa de inducción, me parece, con el tema de recursos humanos, y también se puede pensar con respecto a preparar a una persona para diferentes tipos de trabajo, porque acá también voy a dar flexibilidad a las personas de otras carreras. Dejo de compartir así, me van viendo, no sé, las expresiones y las claves no verbales. ¿Qué voy a buscar en el parcial? En el parcial va a ser un trabajo práctico en los cuales les voy a proponer que ustedes se pongan en un rol. En el rol de pensar la inducción, cómo sería la inducción, el proceso de inducción de la incorporación de un empleado nuevo a un área de trabajo en alguna empresa en la que ustedes estén trabajando, ¿sí? Y dar algunos consejos básicos, algunos tips básicos de cómo comunicarse, qué cosas tener en cuenta a la hora de comunicarse con los jefes, con los otros empleados, tal vez con los clientes. Y puede haber variedad. Lo importante es que ustedes lo fundamenten siempre en el examen. La idea es que ustedes digan, bueno,
es importante tener en cuenta las relaciones, si tu comunicación viene en una relación simétrica o complementaria, como explica Václavic, y dan una pequeña explicación sobre el tema. La idea es que en el parcial van a tener bastante libertad. Yo sé que esto a veces me pasó también en otra materia, en otra universidad, que a veces nos pasa, primero que una de las cuestiones que siempre se plantea como desafío en la universidad es innovar en los exámenes todos los cuatrimestres o todos los bimestres, ¿no? Entonces a veces si yo les hago una pregunta muy concreta y justo eso ustedes no lo llegaron a leer o no saben en qué parte del texto está, puedo complicarlos, pero más siendo un parcial domiciliario, la idea es que puedan trabajar un poco más la elaboración. Entonces, es por eso esta cuestión de ponernos en el rol de que ustedes están trabajando en una organización donde les asignan poder sumar a los empleados nuevos a la cultura de su organización. No les voy a pedir definición todavía de cultura organizacional porque eso lo vamos a trabajar en unidad 2, pero que se empiecen a sumar a la organización. Entonces, ¿qué consejos le darían a esas personas que se suman a trabajar por primera vez a una organización? Puede pasar, creo que no, pero que haya alguna persona en el grupo que recién sale de la escuela secundaria y empezó a hacer la licenciatura y me va a decir, profe, yo todavía no estoy trabajando, no sé qué decir. Bueno, ¿qué recomendaciones de comunicación le podés dar a alguien, ¿sí?, que se sume a un equipo de trabajo? Incluso puede ser a un equipo deportivo, tomando como pautas las cosas que vimos en la unidad 1. Bueno, ten en cuenta que el receptor no tiene no vivió tus mismas experiencias, que no está en tu mente, que tenés que tener en cuenta lo que comunicás, ten en cuenta los gestos que usás, las caras, recomendaciones sencillas, pero siempre fundamentadas con la bibliografía, es decir, siempre vamos a tener que ir a fundamentar con la bibliografía de la materia. ¿Hasta acá me van siguiendo? ¿Alguna duda, consulta? ¿Sí? Yo me baso en este primer texto, como les decía, de Bartoli, considerando que la organización comunica, ¿sí? La organización es un ente comunicante, pero que a su vez nosotros entramos en el camino, en la unidad 2, a pensar la planificación de la comunicación, ¿sí? Cuando Bartoli habla de comunicación organizada, es planificar cómo vamos a comunicar, es decir, conocer la organización, cómo comunica la organización, qué aspectos culturales hay dentro de la organización, y en base a eso poder planificarla, ¿sí? Como no llegamos a avanzar tanto con la unidad 2, en el parcial nos vamos a focalizar más en la comunicación interpersonal. Entonces nos vamos a imaginar que nos asignan recibir a un empleado, una empleada nueva que se va a sumar a la compañía y que les tenemos que dar algunos tips. Es alguien que no trabajó nunca, que recién ingresa, puede ser un pasante, por ejemplo, alguien que recién se suma a un trabajo y que nosotros tenemos como que tutorear su ingreso a la empresa, ¿no? Y para que no se mande bacanas, le damos algunos tips comunicacionales. La idea es de que esos tips comunicacionales no sean simplemente cuestiones del sentido común, sino que en el parcial estén fundamentados con la bibliografía de la materia, ¿sí? Esa es la cuestión de comunicación más interpersonal que vamos a trabajar. Así que por ese lado vamos. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Alguien avanzó con con estas lecturas de la unidad 2? No se preocupen que no es que las voy a incluir en el parcial, pero para saber cómo vienen. No, profe, yo todavía no. Tampoco Estoy no. con la 1, repasando. Todavía están con la 1. Está bien, está bien. Yo entiendo igual que es súper intensivo cursar bimestral. A mí me pasó con el profesorado, lo hice con esta modalidad y la verdad que sé que es, que es muy intenso, ¿no? Tener que en un bimestre hacer una materia que es cuatrimestral. Pero bueno, son los tiempos que tenemos y también tenemos que adecuarnos. Y alguien que tal vez no haya empezado a leer la bibliografía, pero que sí haya leído, por ejemplo, el cuadernillo del apunte, nada todavía. Por ahora nada, ok. Bien, les cuento como para ponerles un panorama igual, porque más allá de que mañana tengamos el parcial, tenemos que empezar a meternos un poco en la unidad 2.
van a encontrar con que los textos, si bien no están dialogando, los tres textos, si bien no están dialogando directamente entre sí, son textos que tienen muchas cosas en común, ¿sí? Van a hablar, en los tres textos va a aparecer mucho el tema de la cultura corporativa, va a aparecer el tema de la identidad, ¿sí? Van a aparecer, lo abordan los tres autores desde diferentes lugares, se complementan entre sí los textos, pero están muy bien seleccionados para esta unidad, ¿sí? La verdad que, como les comentaba, la materia la armó la profesora Fernanda, que es la que está ahí también en el programa, y me parece como que los textos realmente están muy bien seleccionados, dialogan mucho entre sí estos textos de esta unidad, y creo que en muchos casos les van a aportar también cosas que son ese tipo de textos que después uno se los guarda muchas veces para decir, bueno, esto lo voy a usar más adelante. El de Bartoli, ahí se los voy a compartir en pantalla. Después igual les voy a mostrar algunas cositas más en vistas del parcial, pero vamos primero con presentación de los textos. El texto de Bartoli, este sí, yo la verdad no lo tengo digital como para decirles, se los presento de manera más linda. Está escaneado así, desde que está subido también en BRA. Por ahí los que tienen la posibilidad de imprimirlo pueden señalar o subrayar así, si no, bueno, es la lectura más compleja. No me fijé si está en la biblioteca de iLibro. En BRA seguramente está escaneado acá así el capítulo 3, que es el que nosotros vamos a leer. Este libro es el que yo tomo como, este libro, esta parte, este apunte, es el que yo tomo como base para pensar un poco el parcial como antecedente de la unidad 2. ¿Sí? Reitero que no es que se los voy tomar estrictamente, pero sí vamos a tenerlo como en cuenta. Van a ver que cuando empieza a hablar en este capítulo 3, donde habla justamente sobre esta organización que es comunicante, empieza a contar todas las cuestiones y las características que tiene la organización hacia adentro, y ya la semana pasada también yo les decía, digo, bueno, acá va a aparecer el tema, siempre vamos a hablar de política organizacional, por eso siempre cuando, cuando se utiliza la palabra política en la universidad, yo digo, no lo asocien directamente a la palabra política a la cuestión política partidaria, porque las organizaciones tienen también sus políticas internas, y que tienen que ver con la organización. Recuerden que la palabra política viene de organización de la polis, del pueblo, y en este caso la empresa, la ONG o el organismo del Estado como comunidad también tiene su organización, también tiene su política de funcionamiento interno. Entonces, cuando yo pienso el parcial diciéndole a ustedes, bueno, piensen que entra un empleado, una empleada nueva a la empresa en la que ustedes están trabajando, que es un pasante, que nunca trabajó, que tienen que orientar y dar una inducción para que se sienta integrado en la compañía, estoy pensando en que ustedes van a darle a esa persona el ingreso justamente transmitiendo lo que tiene que ver las políticas de esta organización, ¿no? Que tiene, pero que a su vez también está atravesada, como dice en el segundo ítem, por componentes socioculturales. Y acá pienso un poco también en la gente que estudia comercio exterior, donde tal vez ese pasante que pueda ingresar, ustedes lo tienen que preparar para dialogar potencialmente con gente de otras culturas, y a su vez la cuestión sociocultural propia de cada empresa, incluso dentro de un mismo país. Entonces, todo esto atraviesa, por eso me parecía que estaba bueno dar una pequeña introducción, y este texto, si lo pueden tener a mano, igual cuando hacen el parcial, les va a sumar un montón, pero no les voy a restar si no lo incluyen. ¿Me explico? Es decir, yo lo que quiero contarles es un poco, es mi proceso de construcción del parcial y qué tengo como base, ¿sí? Y acá empieza a pensar, bueno, justamente
cómo se conciben cómo se construyen las políticas de la empresa, cómo se empiezan a veces dice, por ejemplo, que en algunos casos dentro de las organizaciones se busca mejorar la comunicación, ¿no? A través de diferentes herramientas, o el hecho de las puertas abiertas, las reuniones accesibles, parecía esta escena que aparece en la actividad que hicimos en la unidad 1 de The Office, cuando Michael abre las puertas de la oficina y sale a tomar la decisión con el equipo. Lo que pasa es que, bueno, hay que ver en qué está basada esa decisión, ¿no? Porque a veces puede ser una cuestión intuitiva de la persona que está al frente, y en otros casos puede ser una política de la compañía. Si alguien siguió esa serie, sabrán que en el caso de Michael es bastante bruto en cómo aplica, ¿no?, las cuestiones comunicacionales, y hay un montón de cuestiones de corrección política que no tiene. Sin embargo, hay muchas cosas de las que intenta aplicar que tienen que ver con esto de, bueno, de puertas abiertas, charlemos, escuchemos al equipo, bueno, pero ¿qué pasa después con esa información, ¿no? Entonces, acá empieza a analizar Bartoli justamente qué pasa, ¿no?, cuando hay iniciativas de pensar la comunicación, que muchas veces viene desde los mandos superiores, y algunos errores frecuentes que puedan llegar a cometerse dentro de eso. Reitero, yo no les voy a pedir que analicen todo este texto, pero sí que lo tengan en cuenta. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo estratégico aquí? Que nosotros podamos incluir, dar una buena inducción, un buen onboarding a esa persona que se suma a la compañía, y vamos a trabajarlo con las estrategias de la comunicación interpersonal, que son las herramientas que ustedes sí tienen hasta ahora y que fueron trabajando y leyendo en la unidad 1. ¿Sí? Recuerden, esto es importante con el tema del parcial, recuerden siempre citar y referenciar a las personas con las que están trabajando. Acá me meto también en las cuestiones de formato. Dentro de las políticas, si pensáramos en políticas de comunicación de la propia universidad, dentro de las políticas de comunicación de la universidad se selecciona como herramienta para las citas y las referencias las normas APA. Por ejemplo, y me viene bien acá el texto de Bartoli, fíjense en que trabaja con notas al pie. Esto en APA, para poner las citas y referencias, esto en APA no aplica, ¿sí? En APA aplica utilizar, creo que en el de este que tengo abierto es el de Brandolini, que es el que no se encontraba. Este es el libro completo, que de paso les queda. En el de Brandolini creo que usan norma APA, si mal no recuerdo. La primera parte es introductoria. No usa norma APA. Ven que tiene también nota al pie con la cita y la referencia. Esto nosotros no lo utilizamos dentro de la universidad. Lo que utilizamos, justo los tres de esta unidad me usan, y este otro que estoy mostrando acá es el de Villafañe, ¿sí? Quería ponerles el ejemplo, pero justo estos tres textos utilizan otras normativas de cita y referencia. Bueno, recuerden que nosotros usamos entre paréntesis, es decir, esto mismo que aparece acá, ¿sí?, entre paréntesis al lado de donde lo nombra. No va no va abajo, ¿sí?, sino que acá está. Acá iría un paréntesis, ¿sí?, y se pone el autor. Cuando ustedes van escribiendo, si quisieran nombrar, no sé, a Brandolini y González Frigoli, abren paréntesis, Brandolini y González Frigoli y el año de la publicación, ¿sí? Eso es importante para la cita y referencia, pero con los textos de la unidad 1, porque ya dije, no les iba a tomar esto de la unidad 2. Bueno, volviendo entonces, nosotros vamos a pensar cómo esta política de la empresa
tiene que, va a estar directamente ligada a los objetivos estratégicos que queremos lograr. Tenemos que tener estrategias de comunicación y tenemos que tener ciertas pautas de organización con las que vamos a trabajar. No lo vamos a improvisar. Y en ese sentido, como base, no está mal que alguien que está, por ejemplo, recibiendo a una persona nueva, tenga una base de conocimientos básicos de la comunicación interpersonal. Entonces, ahí van a tener los tips. Yo les voy a dejar en la consigna del parcial, les dejo ya puesta la bibliografía con la que trabajamos, van a ver que está citado y referenciado este texto, solamente este de la unidad 2. Si alguno durante los 3 días del parcial llega a leerlo un poco más y se anima incluso a citar y referenciar este texto, por supuesto que redondea para arriba eso, ¿no? Si está bien citado y referenciado. Pero el parcial perfectamente se puede aprobar con los textos de la unidad 1, que son los que se incluyen. En el texto para ir presentando la otra bibliografía de la unidad 2, igual la semana que viene vamos a volver a repasarlo. En el de Brandolini y González Frigoli vamos a empezar a pensar algunas cuestiones que tienen que ver con la diferencia, por ejemplo, entre comunicación e información. Y fíjense en que acá aparecen algunos temas que decimos, bueno, estuvimos viendo la semiótica, la semántica, palabras que aparecían en la unidad 1, que estos autores tienen como base en su vocabulario. Entonces, nos viene bien tener esa unidad 1 más dura de base para la lectura de estos textos, donde justamente lo que vamos a ver es que para que la comunicación sea efectiva, no basta con mandar un mail o hacer una cartelera, sino que tenemos que tener la comunicación es estrategia dentro de la organización, o debería serlo. ¿Sí? La comunicación no es simplemente enviar información, no es simplemente, pero yo lo comuniqué. Enviar un mensaje no es comunicar. La comunicación tiene que tener estrategias de confirmación de que esa información llegó y de que fue comprendida. Hay comunicación cuando de los dos lados entendemos lo mismo por la misma cosa. Porque, por ejemplo, si yo les digo a ustedes, vamos a hacer un evento para agasajar a las personas que cumplen X cantidad de años en la empresa, no todos interpretan lo mismo sobre esa situación, ¿no? Me ha pasado a mí de tener que estar en el rol de organizar un evento de ese estilo y que lo venían organizando previamente con un salón en auditorio, con la gente que se sentaba, iba, lo hacían subir, le daban un reconocimiento, ¿sí? Algún tipo de premio, bajaban, un pequeño coffee break y se iban. Está bueno, reconoces a la gente, pero la verdad que para eso, saludarlo en el lugar de trabajo y listo. Cuando a mí me tocó estar a cargo, por ejemplo, organizar eso, decir, bueno, estamos utilizando un presupuesto, contratando un salón, un servicio de catering, bastante básico era, pero un servicio de catering. Estás contratando varias cosas, bueno, a ver cómo podemos reaprovechar este presupuesto para que realmente este evento sea una acción de comunicación en torno a los objetivos estratégicos de la empresa, donde se busca que se haga carrera dentro de la compañía, donde se busca consolidar al personal la mayor cantidad de tiempo posible dentro de la empresa. Bueno, entonces repensemos eso. Entonces repensamos el evento en un salón en el que se podía armar mesas estilo banquete, por más que no les vayas a servir una comida completa, tal vez con una isla en la cual puedan irse a servir una comida. Bueno, repensás, es decir, bueno, hoy es el momento para vos, lo vas a disfrutar, un armado más parecido a entregas de premios de música, tipo Oscar, bueno, repensar las cuestiones, ¿no? Cómo construimos esa comunicación dentro de los objetivos de la empresa. Y bueno, eso hay que planificarlo. Y acá, de nuevo, vamos a ver que en este texto justamente de Brandolini aparecen estos elementos básicos que aparecían en el esquema de Jacobson que vimos en la unidad 1. Emisor, receptor, mensaje, canal, respuesta, ruido, barreras, puentes, ¿sí? Y
nos cuenta, ¿no? Cómo este emisor que emite un mensaje a través de un canal. Entonces, también si hay alguien que en estos 3 días dice, genial, si pueden pedir ese día de estudio, de trabajo, pídanlo y pidan los certificados, pero sé que a veces se complica. Si hay alguien que puede ir leyendo en paralelo los textos de la unidad 2 mientras va haciendo el parcial, le va a aportar un montón, y vuelvo a reiterarme, se puede realizar perfectamente con las lecturas de la unidad 1, pero vean que los textos seleccionados para la unidad 2 tienen coherencia con esa unidad 1 que fuimos leyendo. Yo acá estoy en el texto de Brandolini y González Frigoli, se relaciona directamente con pensar esa base de la estructura de la comunicación que aparece en el texto de García Negroni cuando nos cuenta el esquema de Jacobson de la comunicación. Acá aparece toda esta cuestión de las claves no verbales, la comunicación verbal, la comunicación no verbal, varias de las cuestiones que fuimos charlando también en la otra conferencia. Entonces, y este texto está fácil de leer, incluso con alguna herramienta de lectura, porque está digitalizado y justo es la unidad 1 la que ustedes tienen que leer. Después ya se mete en una cuestión un poco más compleja, que es pensar la comunicación como un proceso cultural, ¿no? Es decir, pensar la complejidad de las personas que forman parte de la organización y de la historia que tiene esa organización, ¿no? De la historia como organización en sí, de la historia con esas personas dentro. Entonces ahí lo que nos hacen una llamada de atención los autores es ojo con traer planes de comunicación que son maravillosos, pero que desconocen cuál es la cuestión cultural de esa organización. Por eso, y ahí vuelvo a referenciar el texto de Amado Suárez y otros, creo que está Castro Zunieda también en ese libro, en la auditoría de la comunicación. Primero conocer, primero hacer el diagnóstico para poder incorporar estrategias de comunicación, ¿sí? Porque si no, va a ser complejo poder llevarlo adelante. Y esto acá, las palabras de cultura, identidad, imagen corporativa, también se pueden construir con varias de las cuestiones que trabajan la gente que tenemos aquí cursando, que hay gente de carrera de marketing, por ejemplo, ¿no? Bueno, la imagen se construye en las mentes, no es simplemente la imagen que se ve, sino también esa imagen que se construye en la mente de los receptores con respecto a la organización. Que es una imagen que se puede construir para los clientes, para las personas que se relacionan con la organización, pero que también es una imagen que se construye hacia adentro, hacia la comunicación organizacional. ¿Qué sienten los integrantes de una organización con respecto a esa organización? ¿No? ¿Tienen puesta la camiseta? ¿No la tienen puesta? ¿Qué cosas consideran? Y ahí empezamos a indagar sobre temas de la cultura organizacional, que realmente cuando les digo que les dejo que el libro les queda completo igual, más allá de que acá tienen la unidad 1, y tienen también el índice bastante completo, que de hecho me parece que el índice, no sé si está linkeado, eso no lo recuerdo, no, ese no está linkeado, pero si después se entusiasman con el tema, ustedes pueden tomar este libro como base para en sus propios espacios de trabajo hacer propuestas innovadoras de comunicación, pero que estén fundamentadas, ¿sí? Que estén fundamentadas eh, con, con un marco teórico, ¿no? Entonces, la idea sería que puedan estar fundamentadas con un marco teórico. Esa práctica la vamos a empezar a hacer en el trabajo de la unidad 2. Ya en la unidad 2, ustedes van a seleccionar una organización, que la pueden ir pensando también en estos días, más allá que estén con el parcial, una organización con la que ustedes tengan relación de primera mano, puede ser el lugar en el que trabaja, si quieren, por cuestiones de, podrían no dar el nombre exacto del lugar, ¿sí? Si quieren, por cuestiones de políticas internas, bueno, se me fue la palabra, de reservar la identidad del lugar para no tener problemas con las políticas de comunicación internas de la propia organización.
Políticas de confidencialidad, eso, no me salía la palabra. Si por política de confidencialidad ustedes dicen, bueno, no puedo, qué sé yo, si yo estuviera haciendo ahora un posgrado y quiero tomar como caso el trabajo en la UCES, puedo avisar, voy a tomar como caso de estudio la UCES y uso la UCES y digo que estoy hablando de la UCES, supongamos. Pero ustedes podrían decir, bueno, no, en la empresa donde estoy tengo un contrato de confidencialidad, que no puedo decir ciertas cosas, pero podrían, sin decirlo, analizar, total, yo no sé, y eso, ya esa entrega no va a ser en foro, sino que va a ser en un espacio de tarea que lo voy a ver solo yo, no va a quedar público, pero sí ahí van a analizar. Con los que por ahí van a interactuar, vieron que fueron armando los grupos, que ya vi que me pasaron varios, la idea de esos grupos es de que antes de subir el trabajo puedan hacerse como un intercambio de circular sus trabajos con los compañeros de ese grupo para que puedan dar una leída, una mirada, un comentario sobre lo que ustedes hicieron o sobre lo que les falta, ¿no? Eso es una cuestión de trabajo en equipo que igual va a estar planteada también en la consigna. Pero bueno, este libro, como les decía, les queda, es un libro que a mí me parece que es muy interesante y que por un lado en toda la primera parte reflexiona sobre estas cuestiones socioculturales. Nosotros vamos a trabajar con el capítulo 1, pero quien después si alguien se entusiasma o no, quiere trabajar un poco más, fíjense ya en el capítulo 3 tenemos cuestiones de planificación de la comunicación interna. Y después, en el texto de Villafañe, que si bien está mejor escaneado que el otro, igual no se puede ahí seleccionar el texto, en el de Villafañe ya nos metemos directamente a lo que es la construcción de identidad de la organización. Por un lado, reconocer que las organizaciones ya tienen una identidad, pero que a su vez también nosotros, de manera estratégica, podemos incidir en la construcción de una identidad o en la reconstrucción de una identidad en base a nuevas etapas de la organización, pero para poder incidir en esa identidad primero tenemos que entender cómo está conformada, ¿sí? Entonces, ustedes en la primera actividad lo que van a buscar es si esa organización que eligen tiene ya publicada, por ejemplo, una misión, visión, valores, es decir, está definida, está escrita esa identidad en algún lado, y eso que está escrito es coherente con lo que se transmite, por ejemplo, en los procesos de inducción a la empresa. Bueno, esas cuestiones las vamos a ir indagando en el primer trabajo, es decir, vamos a repasar un poco cuál es la historia de la organización, cómo, cómo se cuenta la organización hacia el resto, cuáles son los objetivos que tiene plasmado, cuál es la misión. Recuerden que la misión es la razón de ser de la organización, para qué existe. Yo acá siempre pongo como ejemplo el caso de Coca-Cola, que fue cambiando en algunas cosas, pero en un momento me parecía que está muy claro su misión, refrescar al mundo, ¿no? En Coca-Cola Global, digo, después por ahí puede ser que FEMSA acá en Argentina tenga otros objetivos distintos, pero si uno piensa como misión de Coca-Cola, refrescar al mundo, y uno dice, pero, y hoy Coca-Cola lo que más vende no es la gaseosa Coca-Cola, sino que lo que más vende son sus aguas. Vieron que tiene el agua King, el benedictino, la mayoría de las aguas que tenemos en el mercado son de Coca-Cola. Igualmente, fíjense en que sigue fiel a su misión, a su identidad, refrescar al mundo. Cambió el entorno sociocultural de consumo y venden más agua que gaseosas. Pero su misión, que tiene que ver con la identidad de la empresa, sigue intacta. Ellos buscan refrescar al mundo. Después uno puede estar más a favor o en contra de esa organización, pero comprender esa misión de refrescar al mundo, dice, bueno, tiene la identidad plasmada en lo que hace todos los días. Bueno, también pensar eso, a ver, la organización que yo elijo para el trabajo de la unidad 2, ¿tiene una misión escrita? Y en el día a día, ¿sentimos que esa misión está en la identidad? Bueno, eso lo vamos a ir trabajando. Si hay alguien que no puede trabajar
con el lugar, la empresa en la que ustedes trabajan, también podrían tomar o un trabajo anterior del cual tengan buen conocimiento, o el espacio de trabajo de alguien muy cercano a ustedes, de sus parejas, de sus padres, de alguien que conozcan bien de cerca, pero siempre que sea un organismo, o incluso podría ser de una ONG, no sé, si ustedes me dicen, profe, mire, yo colaboro activamente con tal ONG que hace tal cosa y la conozco, bueno, podrían ver qué pasa con la comunicación interna ahí, pero tiene que ser una organización que sea un poco grande, ¿no? No que sea un emprendimiento de 3 personas, ¿no? Para poder ver cómo se construye esa identidad organizacional y también cómo se dan los flujos de comunicación, porque si es un emprendimiento unipersonal o de 2 personas, bueno, no va a haber, porque uno podría decir, ¿puedo trabajar con un comercio? Bueno, depende cuál sea la magnitud de ese comercio, ¿sí? Pero váyanlo pensando, cualquier cosa me consultan, pero por Perdón, ahí, profe, ¿esto sí, es para la actividad número 2, lo que está mencionando? sí, eso es para la actividad número 2, Ok, sí, sí. No, para que lo vayan pensando. Yo todavía esa no les publiqué, no les visualicé la consigna, está anticipada ahí en la descripción de la, igual no les publiqué la consigna porque ahora tenemos el parcial en primera consulta. instancia, sí, pero Del acá tienen como un libro, anticipo, sí, ok. No, le iba a hacer otra consulta aparte del libro que, bueno, de la unidad 2 que entra, en la cual está basada el parcial del de Bartoli. sí, ¿Tiene alguna presentación o algún power que nos sirva como de guía del para de Bartoli. acercarnos a, sí, quizás? Está, O no sé mira, si se menciona algo en la unidad que no, todavía no lo está agarré, bien. pero No, no, está bien, por eso, acá cuando ustedes en el cuadernillo de la unidad, sí. toda la primera parte justamente arranca hablando de ese texto, ¿sí? Ah, perfecto. Así que podés ahí tomar eso como guía, hasta acá, digamos, hasta el título 2.2 de comunicación interna. Sí. Toda esta primera parte que son poquitas páginas, está bastante claro, es sobre el texto de Bartoli. Ah, perfecto. Así que Buenísimo. si quieren pueden arrancar leyendo y después, bueno, empieza a desarrollar algunas otras cuestiones, pero por ejemplo, ya acá el punto 3 de imagen institucional está más en torno al texto de Villafañe. Si quieren a esta parte no se metan para no marearse tanto, agárrenlo cuando vayan a hacer ya el trabajo de la unidad 2 y lo que es cultura organizacional, que también está más con el texto de Brandolini y González Frigoli. Pero la primera parte del cuadernillo es la guía perfecta para tener esta base que vos decías. Perfecto. ¿Sí? Buenísimo. Y le hago una consulta que escuché medio a Sí, la mitad. ¿El parcial entonces es un punto general con varios ítems sí, o sea, exacto. Sí, sí, sí. El parcial, la idea es que ustedes se pongan, de nuevo, va a ser un parcial en el que ustedes van a tener que ponerse en el rol de que les asignan eh, recibir, dar la inducción a un pasante que ingresa a la empresa en la que ustedes estén trabajando, que nunca trabajó, imagínense en alguien recién salido de la escuela secundaria, que nunca trabajó, que inicia una pasantía en el espacio de trabajo y que ustedes les tienen que dar pautas básicas de comunicación dentro de una organización. Eh, y ahí lo que usted nos vamos a va a hacer preguntas, y yo les voy digamos, a dar abriendo ese punto. tal cual para que ustedes Ok, puedan ir guiando y lo importante es que el parcial no esté construido desde el sentido común puramente, es decir, en el sentido común estamos siempre, pero que no esté construido puramente desde el sentido común, sino que, o en que en todo caso ese sentido común esté fundamentado en, por ejemplo, los axiomas de la comunicación de Václavic, que son sumamente básicos, pero también que puedan incluir otros autores con respecto a, bueno, el tema de los significados, de las cuestiones semióticas que aparecen con respecto al tema de las imágenes, bueno, que puedan ustedes dar algunos tips, pero sí van a tener como una guía, pero no es que va a ser punto 1, desarrolle esto, eso no, va a ser más amplio.
que armen un documento de presentación que incluso pueden poner, te damos la bienvenida al equipo de trabajo, como sabemos que es tu primera experiencia laboral, te vamos a dar algunos tips de comunicación para poder ingresar, para poder moverte dentro de este mundo. Yo ahí les Pueden quería ser mostrar, como cosas así un poco exageradas, pero como para dar cuenta de, no pueden sé, ser un ejemplos axioma, por exagerados. Yo ahora les ejemplo. voy a mostrar les quiero mostrar una escena de algo, denme un minutito. Ay, así, esperen que, porque lo tenía preparado y lo cerré. Em, quiero mostrarles algo aquí. Ahí les comparto pantalla. Eh, a ver si es esta parte. Con una película que es sumamente conocida, El Diablo Viste a la Moda. A ver. No sé si se acuerdan, ¿vieron la película El Diablo Viste a la Moda? La deben conocer, que es bastante conocida. Lo que no quiero que hagan es lo que hace Emily cuando la recibe Andrea justamente en la... Todo lo contrario sería lo que tienen que hacer ustedes, dar una buena inducción, ¿no? A ver. No se escucha, profe. No, no se escucha. ¿No se escucha? No, Ay, no se perdón, escucha. perdón. Esperen, que tengo que compartir mi audio con el... La imagen sí se estaba compartiendo, pero no se estaba compartiendo el audio. Exacto. ¿Es así? Ok. Configuración. A ver. Con Zoom suelo tener este problema. Compartir pantalla. A ver. A ver acá, perfil de audio, configuración de audio. Perdón, acá la profe de integración tecnológico académica no sabe compartir bien el audio del video. A ver, altavoces, igual que sistema. Audio compartido. Bueno, vamos. Si no se los mando con el. eh, a ver, automático. Video. A ver. Yo igual he compartido sonido algunas veces y ha salido. Evidentemente algo debo haber tocado en la configuración. Acá en compartir pantalla. A ver. Compartir ventana. Compartir automáticamente escritorio, las aplicaciones. Bueno, no sé, a ver, vamos a intentar de nuevo. A ver si cuando estoy compartiendo pantalla puedo configurarlo mejor. Estoy compartiendo pantalla. Ahí no se escucha nada, ¿no? Todavía sigue sin escucharse, ¿no?
Se intentó no, no se escuchar, escucha pero nada. exacto, no se escuchó nada. No, ok. Bueno, se los voy a mandar, se los mando yo entonces, sí, porque evidentemente algo estoy haciendo mal y no sé qué es. Todos los bimestres comparto algún video, pero evidentemente algo, ya les digo, hice mal. Bueno, sigo mirando como último intento, pero igual que el sistema, a ver acá. Uno último. Ahí tampoco, ¿no? No se escucha. Listo. No, no. Ya dejo de intentar para no. Bueno, se los paso después. Sí, ahí les mando, si no les mando el enlace, ahí está, es verdad, les mando el enlace. Esto es un ejemplo de lo que no hay que hacer, digamos. Se los puedo poner también en las consignas del parcial, ¿no? Digamos, un ejemplo de lo que no hay que hacer, es decir, a ella la reciben sin ninguna planificación. En la organización, digamos, con mucho maltrato, estando apurados, no estaban preparados para recibirlo. Y después hay varios recortes y varias escenas. Yo les voy a pasar justamente lo que no hay que hacer, ¿no? Este tema de incluso la identidad de quien ingresan. Por un lado, la empresa, en este caso, que supone que todo el mundo conoce la revista y que todo el mundo sabe cómo se trabaja en esa revista. Por otro lado, este tema de la despersonalización, todas las empleadas nuevas se llaman Emily, es como que son, che, vos no tenés nombre, ¿no? Entonces, ese tema de poder conocer a las personas por el nombre, bueno, todo eso empezar a poder observar, me parece que son claves las escenas en yo esta película muchas veces la he usado años anteriores para la actividad número 1, para que puedan observar varias cuestiones de la comunicación, pero bueno, voy cambiando porque si no muy repetitiva. Pero en este caso la voy a utilizar con otro objetivo, que es mostrarles lo que no hay que hacer en la propuesta que les hago para el parcial. La usan mucho en análisis del discurso. ¿Con quién cursaron análisis del discurso? ¿Con Graciela Melo o con Fernanda Capa? Ahí que me dice Jessica que lo usan. O con No, otra ninguna persona. de esas dos. Ahora Ah, no me sale el nombre. porque la profe que da comunicación, la Fernanda Capa, que es la profe que armó esta materia, se queda también análisis del discurso. Pero no sé quiénes más están. A ella la conozco por comunicación y Graciela da integración tecnológico-académica también. Bueno, entonces, para repaso general de todo lo dicho hoy, porque sé que algunos tienen otras materias. Sí, con Ana yo hice un curso. Nos ha dado cursos a los profes de uso de tecnología. Se ve que esta parte del Zoom de compartir audio no, no la aprendí. Algunas cuestiones, entonces, para cerrar con respecto al parcial, porque sé que hay gente que tiene que cursar otras materias. Parcial efectivo, entonces mañana jueves a las 0 horas es un parcial a desarrollar, van a poder ver la consigna, irlo haciendo durante el fin de semana, durante jueves, viernes y sábado. Yo voy a ingresar en 3 horarios por día a ver las consultas en el foro, a la mañana, cerca del mediodía y a la noche. Como preguntó Jessica, no es un parcial que es tipo pregunta-respuesta, sino que es un parcial que tiene una consigna general y ítems que yo les voy dando para que tengan en cuenta a la hora de completarlo, ¿sí? Tienen bastante libertad en la escritura del parcial, pero lo que sí es importante es que los tips que den estén fundamentados con el marco teórico de la materia, es decir, que dé cuenta de la lectura y comprensión del material con el que trabajamos. Con respecto a las teorías de la comunicación, ustedes pueden usar como apoyo los videos que les dejé, pero a la hora de citar y referenciar, utilicen, por ejemplo, ustedes dicen, quiero repasar los axiomas de la comunicación, pueden ir al video a ver la explicación sobre los axiomas, pero después,
citen y referencien del texto de Václavic, ¿sí? Vayan a la bibliografía que usamos en la materia. Profe, Sí. le hago una consulta. En cuanto al parcial, ¿tiene que ser dirigido a la persona que va a entrar o puede ser a modo explicativo, digamos, dando la explicación de cada uno de los puntos que usted pide? Podría ser, pero no explicándomelo a mí, sino que siempre que estés en el rol. Es decir, si lo podrías hacer así, si fuera que vos decís que tu jefe, la consejo que yo les voy a dar es que el jefe les asigna a recibir a esta persona. Entonces, vos, por ahí está bueno lo que plantea Micaela, podrías hacerlo como que vos se lo dirigís a tu jefe contándole lo que le vas a explicar al empleado nuevo. De hecho, Genial. está bueno por el tema de la fundamentación, como decir, no lo voy a tosigar al empleado nuevo con esta fundamentación. Está bueno pensar eso. Un documento, de hecho, hasta lo puedo modificar y ponerlo así. O darles la opción de que lo hagan así. Es decir, que ustedes se lo presenten a su supervisor. Bueno, este es el plan de trabajo con el cual voy a recibir al pasante nuevo. Obviamente que en el medio del parcial vamos a poner las referencias que no tienen nada que ver con hablarle directamente a nuestro jefe. Por eso No, la pregunta. es un documento, no, tiene que ser un documento formal. Es como si fuera que vos le preparás un mini manual de inducción, pero que está escrito. No es la conversación, siempre desde el lenguaje escrito. Está buena la pregunta para poder aclararlo, sí. Tiene que ser un documento que guarde las pautas de escritura del trabajo escrito, ¿sí? En donde ustedes tengan una primera parte donde introduzcan de la bienvenida más formal y que cuenten, en este documento te voy a explicar algunas cuestiones básicas a tener en cuenta con respecto a la comunicación dentro de la organización y ahí empiezan a fundamentar con la bibliografía, ¿sí? Sí. Para poder contemplar. Y puede ser que no lleguen a ver, yo no les voy a pedir de que nombren, obviamente, todos los conceptos, pero sí que haya variedad con respecto a los textos referenciados, es decir, no se pueden quedar solo con los axiomas de la comunicación de Václavic y explicarlos solo desde ahí. Tiene que haber referencia por lo menos a uno o dos textos más, ¿sí? Eso sí es importante. Yo les voy a dejar como les dejo ya en la consigna esa introducción con el texto de Bartoli, presentándolo. Voy a poner ese texto en la bibliografía. Como aclaré, no es necesario que ustedes citen y referencien ese texto. Si se animan, sí, estaría bueno. Y después trabajan todo con los textos de la unidad 1. ¿Sí? Recuerden después, bueno, las cuestiones formales de presentación, que eso está está puesto en el documento. Después también recuerden tener en cuenta las cuestiones administrativas, de estar habilitados en el campus para poder subir el examen, que todo eso lo tienen que resolver con la universidad. Es decir, si ustedes entren mañana a ver que les aparezca el botón de agregar entrega, y si no les aparece, comunicarse. Más que nada porque si se dan cuenta el sábado no van a tener a nadie tal vez para consultar y yo tampoco lo voy a poder resolver, principalmente en la parte más de administración. Entonces, entren mañana a ver que estén bien habilitados para poder hacer la entrega del examen. ¿Qué más tener en cuenta? Tengan descargada la bibliografía de la unidad 1, tengan ya también el material de apoyo de la unidad 2, y una vez que terminen con el parcial, pueden ya empezar a pensar con qué organización van a trabajar el trabajo de la unidad 2. Que yo lo voy a dejar abierto incluso hasta el segundo parcial, ¿sí? Para que tengan tiempo, pero después sí, unidad 3 vamos a seguir trabajando con la misma organización, con lo cual esa elección que ustedes hagan ahora les va a servir para el trabajo de unidad 2 y después en unidad 3 vamos a seguir con la misma organización. ¿Mañana tienen muchos otros parciales en esta fecha o los pusieron más la semana que viene?
¿Están ahí más o Tengo menos, uno Rebeca? más, uno Uno más más. y uno más en unos días. 3 tiene Isabel. Todos el fin de semana, todos quisimos poner el También parcial. 3. Yo Sí, tengo 2. Tengo vos 2 y el fin de semana tengo otro. ok, bien. Intenso todo. Sí, yo también tengo 2. Sumamente intenso. Pero aparte a mí me parece que el segundo bimestre, como que el segundo bimestre yo no sé si queda más corto que los otros, no sé, pero a mí me parece como que el segundo bimestre corremos más siempre. Sí, para mí Eh, también, ¿eh? Para mí también. ¿Cómo? Sí, ¿no? Puede ser. Si ya Sí, venís yo lo sentí mucho más corto. Sí, para mí este bimestre es mucho más corto. De hecho, yo siempre vieron que ustedes nos califican al final del bimestre. Siempre, por suerte, tengo buenas calificaciones. No me las bajen mucho, pero no, por suerte tengo buenas calificaciones. Pero siempre estoy por arriba del 8, llegando al 9. Y siempre en el segundo bimestre estoy por el 7, porque como yo también estoy corriendo junto con ustedes, siempre como que el segundo bimestre no da tiempo para ver todo, entonces obviamente también del otro lado dicen, no me llevó a explicar todo lo que teníamos que explicar, pero para mí porque es más corto el segundo bimestre, algo pasa ahí. Así que bueno, igual, eh, bueno, traten de llegar todo lo que puedan, recuerden, como siempre digo, apuntamos a la excelencia, pero también apuntamos a que puedan avanzar con la materia, entonces si ven que no llegan, traten de completar lo más que puedan y entreguen el parcial lo antes posible, porque recuerden que peor es tener ausente. Un parcial con un 4 es un parcial aprobado, ¿sí? Y es un parcial que ya les abre las puertas a hacer la siguiente instancia, no tener que recuperar. Es decir, si ustedes se sacaran 4 y 4 en los dos parciales, acceden a la instancia de aprobar la materia y rendir el examen final. De estar en condiciones de rendir el examen final para aprobar la materia y después se podrían sacar un 10 en el final. Lo que sí es cierto que la mayoría de los estudiantes que sacan 4 y 4 de los parciales, igual es porque venían medio y después en el final no es que hacen los grandes finales, pero apunten a eso, si ven que no llegan, que están muy ajustados, no dejen de entregarlo. Traten aunque sea de hacer algo, cuestión de ver si llegan si llegan al 4 o al 5, y a veces se sorprenden y llegan a mucho más. En general suele haber buenas calificaciones. Más si venían siguiendo las lecturas, y si, bueno, si para poder participar en el foro ya hicieron, por lo menos una lectura hicieron, entonces ahí ya lo tienen. El foro queda abierto, si hay alguien que no participó, participe, porque le va a ayudar a empezar a escribir, después puede tomar eso también como base, es decir, lo que ustedes escribieron en el foro, o analizando la escena de The Office, puede ser insumo para la escritura de alguna de las recomendaciones del parcial, ¿sí? Eh, Así que estamos con eso. ¿Dudas, consultas hasta aquí? Si no, los dejo a que descarguen todas las cosas y la semana que viene si le metemos pata a la unidad 2 para, para poder avanzar. Profe, Perdón, no había el visto la parcial presentación. entonces a las 12, ¿no? ¿Se habilita? 0 horas de mañana se habilita, sí. Perfecto. Sí, hoy Guadalupe van a tener ya visible el espacio, porque yo ya voy a ir dejando todo preparado, todo visible, pero está programado, ya va a estar subida la consigna, pero ustedes no la van a poder ver hasta las 12, que es el horario que está programado. ¿Ah? Perfecto. ¿Sí? Gracias, profe. No, de nada. Después, formato de entrega me es indistinto, si es PDF, si es Word, eso me es indistinto. Eh, y lo que sí es importante, bueno, que tenga la carátula, que tenga toda la estructura y y también el archivo, recuerden poner el apellido de ustedes, eso es importante, porque si no, todos los archivos parcial 1 no sabemos de quién es. Eso sí, cuestiones básicas de la formalidad. Después, el resto creo que lo van a poder realizar sin mayor dificultad porque es tipo trabajo práctico, ¿sí? Y bueno, ponerse sí en el rol de están recibiendo a
un pasante, una persona que nunca trabajó, que ingresa a la compañía, que ustedes tienen esa responsabilidad y bueno, que se van a armar una estrategia para poder enseñarle algunas cuestiones básicas de comunicación, ¿sí? Esa es la propuesta, la consigna a trabajar. Así que tienen bastante spoiler de lo que se van a encontrar cuando abran el examen. Si alguien quiere ahora, cuando terminamos, ya puede empezar a buscar algunos tips en la bibliografía, y si no, bueno, lo dejan para los próximos días y empiezan a armarlo. Sí, rompan la hoja en blanco. Ya con la consigna, por ejemplo, tengan en la hoja en la que van a hacer el parcial, dejen la consigna que les va a servir para guiarse, para no olvidarse nada. Esto que preguntaba Jessica, si les voy a poner tips. No empiecen a escribir desde cero en la hoja en blanco, tengan la consigna ahí arriba, porque les va a guiar para ir escribiendo. Yo en general suelo hacer consignas largas, justamente para guiar la escritura. Entonces, ustedes tengan ahí la consigna para irla viendo y para ir escribiendo sobre eso. Y ya les queda, y en el medio, atrás yo ya les voy a dejar la bibliografía, ya dejen la bibliografía puesta, cuestión de no olvidársela después a la hora de entregar el examen, ¿sí? Y gracias ahí, Erika, que le respondiste a Nelson, que no había visto yo. Sí, el parcial cierra el sábado 23:55. Recuerden que son 5 minutos, son 3 días menos 5 minutos. Profe, una consultita. Sí. Ay, se me borró. No, no. Ya, ya pienso y Estás te como digo. yo cuando hablé con el tema de política de confidencialidad y no me salía la palabra. No, sí, ahí me acordé. Con esto que vos decías que dentro del mismo examen pongamos la consigna. En muchas Sí. materias pasa que te ponen un límite de carillas, entiendo yo, que contemplan que uno está poniendo la consigna, ¿no? Sí, sí, sí. Ok. Cuando ponemos el límite de carillas, yo lo pongo también. Esas carillas que pongo es del desarrollo de la consigna, sin contar carátula, sin contar bibliografías, de tu desarrollo, Perfecto, perfecto, ¿sí? gracias. Y aparte, principalmente, por lo menos hablo por mí, pero creo que la mayoría de los docentes, es más que nada como para que ustedes tengan una guía, porque a veces lo que nos pasa es que hay estudiantes que nos copian y pegan citas y citas y citas con tal de llenar, de decir, ay, voy a escribir muchas páginas y que sea y no es el objetivo es que ustedes puedan explicar. Y, pero tampoco que sea un parcial de una carilla donde no desarrollas nada. Tiene que tener un Claro, equilibrio. claro, un poco de desarrollo de uno acompañado con el fundamento de la bibliografía. Exactamente. Lo que no se recomienda es poner citas textuales de más de 40 palabras, esas que van en párrafo aparte. Ya si tu cita textual tiene más de 3 renglones, busca de parafrasearla, busca de reescribirla vos con tus palabras, referenciás también al autor, pero reescribíla. Eso sí, porque la idea es que el parcial sea bien producción propia. Cuando detectamos ya que hay mucha, porque aparte se nota en el estilo de escritura, ya cuando tu estilo de escritura cambia porque está copiado y pegado textual, bueno, ni hablar si no lo citaste y referenciaste, que ahí sí ya, recuerden que ya en esta instancia de la carrera tenemos en cuenta el tema de la ética profesional, la honestidad académica, ¿no? Por supuesto, si algún compañero o compañera le dice, che, uy, estoy re perdido, ¿querés mirar mi parcial? Bueno, mirar el parcial del compañero no es un pecado, no es un delito. El delito, en todo caso, es entregar un parcial similar al del compañero que te lo mostró generosamente. Eso sí, pero el tema de las carillas es orientativo, ¿sí? Si te pongo mínimo 2 carillas y te faltan 2 renglones, no hay problema. Pero es como para decir, mínimo 2 carillas, desarrollá un poco. Y máximo tantas para que, bueno, uno por los tiempos de corrección, pero aparte porque son exámenes que están pensados para ese desarrollo, ¿sí? Perfecto. Así que estamos. ¿Alguna otra consulta? En el chat, ¿no? Recuerden Yo le iba a entonces, pedir si podía dar un ejemplo, por ejemplo, para despertar mi creatividad. dale. Eh, por ejemplo, en esto de la inducción,
¿qué ejemplo nos podría dar, por ejemplo, relacionado con la auditoría de la Con comunicación? respecto a la auditoría de comunicación, ahí, buena pregunta. El texto de auditoría de comunicación en realidad lo vas a poder dejar un poco de lado con respecto a la parte de auditoría del texto de Amado Suárez y Castro Zúñiga, lo puedes dejar un poco de lado. En todo caso, de ese texto lo que podés tomar es en la primera parte, en la introducción, cuando cuentan cómo van cambiando los modos de comunicación en las organizaciones, podrías hacerle, si vos te pones en mente, por eso les dije, no es necesario que usen todos los textos, ese lo podrías dejar afuera igual. En ese caso, vos lo que podrías es decir, si vos ya tenés en mente, por ejemplo, decir, yo lo voy a recibir para que entre a trabajar como pasante en UCES, ¿no? Entonces, yo le cuento, bueno, qué tipo de empresa es UCES, qué características tiene, lo pongo en contexto de esa organización. Pero ahí sería la primera parte del texto cuando habla de los cambios en la comunicación. Lo que sí, vieron que ese texto empieza a hablar porque el texto de Amado Suárez, de Amado Suárez empieza hablando de lo que es todo lo que es la llegada de los medios masivos de comunicación, su influencia en las audiencias, ¿sí? Entonces, en ese caso vos podrías decir, bueno, sé que este es tu primer trabajo y que por ahí podés tener una imagen de un primer trabajo que esté muy basado en cosas que ves en los medios masivos de comunicación, que hoy tiene una gran influencia. Podrías ahí, por ejemplo, preguntarle a la persona qué imagen tenés vos de un primer trabajo, de cómo te vamos o qué expectativas tenés. Se podría poner eso porque podría ser justamente como una imagen de mucha expectativa o al revés, una imagen de temor, de miedo. Bueno, ver qué imagen tiene formada esa persona con respecto a la empresa. ¿Ya conocés la empresa antes de trabajar? Esto que le pasa a Andrea en El Diablo Viste a la Moda, que era una empresa que supuestamente muy mediática, muy conocida, y sin embargo no, Como no que la... simulamos un diálogo, podemos simular una conversación, digamos, Sí, sí, con la sí, pero persona. siempre fundamentado. Siempre fundamentado. Bueno, yo te voy a contar de que ya hace bastante tiempo que los medios masivos de comunicación tienen una influencia significativa en lo que nosotros observamos sobre las organizaciones, eh, Sí. desde ese lado. Estoy Eh, en mi mente habla, estoy pensando cómo plantearlo, por eso. sí, no, por eso, es un texto complicado para arrancar con ese. Yo arrancaría o con el de García Negroni, que tenés lo de Jacobson con el esquema básico de la comunicación y pensar, por ejemplo, que tal vez presta atención cuando te dan indicaciones, el tema de que puede haber ruidos en el mensaje, que esos ruidos o el código, por ejemplo, ¿no? A veces hay ciertas jergas que se utilizan dentro de la empresa que tal vez alguien nuevo no las conoce. Que los ruidos son las interferencias que pueda haber, si alguien te interrumpió mientras estabas hablando, volvé a preguntar para tener en claro qué es lo que tenés que hacer. Desde ese lado, ¿no? Entonces yo arrancaría con el de García Negroni, arrancaría con el de Paul Vaslavic, y si querés después metés algo del texto de Amado Suárez, pero ya ese es más general. Viste que yo ese igual lo pasé, lo recuperé para la unidad 2 también. En la unidad 2 lo vamos a profundizar más. Ese está puesto en Sí, sí. la unidad 1 más Ok. que nada porque tiene toda la introducción con respecto a lo que es el impacto de los medios masivos de comunicación en relación con la construcción de identidad y la comunicación de las organizaciones. Entonces, en la unidad 2 te genera un panorama general, pero para el parcial puede tener un mayor nivel de complejidad de incluirlo. Bueno, No quiere decir que no lo gracias. puedas incluir. Hay que activar la creatividad ahí. Hay que activar la creatividad, pero puede quedar algún texto afuera, eso no hay problema. Lo que sí hay problema es si trabajás con un solo texto, ¿sí? Eso sí. Bien.
Tienen que trabajar porque por ejemplo, si ustedes pueden trabajar, vieron que el de Altamirano, que son como dos definiciones de diccionario, el de discurso social y el de comunicación. Entonces, ahí ustedes no es que le van a dar una definición de diccionario, pero sí pueden a una persona que es nueva en una organización decirle, bueno, ten en cuenta que en el discurso social hoy pesa muy fuerte todo lo que se dice con respecto a los periodos de prueba en las empresas, la presión que se genera con respecto a esto. Bueno, podrías ahí echar cuestiones de discurso social y ni hablar de la definición de comunicación, que ahí tenés varios tips de la cuestión cultural. Así que bueno, vamos a ver cómo sale, porque normalmente yo este parcial, el primer parcial siempre lo tomo junto con la unidad 2, entonces le doy otra coherencia. Acá como quedó esta fecha para tomar los parciales y tengo solo la unidad 1, traté de ponerle también creatividad de mi parte para que ustedes puedan escribir algo que no sea simplemente decime qué dice Paul Baldagui sobre tal cosa, que no sea una cuestión copy-pegue, pero yo siento como que le falta esa relación con la unidad 2 porque están muy relacionados ambas unidades, ¿sí? Pero va a salir, vamos a... creo que ahí le puse bastantes explicaciones como para que cuando lo leas puedas tener una referencia, ¿sí? Si ves que igual estás perdida, me escribís. ¿Sí? Gracias. No hay problema, lo mismo el resto. Es algo que sea algo muy personal, escriban en el foro, así mi respuesta por ahí les sirve a otro, ¿sí? Vos hoy, Jessica, habías consultado en el foro lo del libro. Sí, sí, ya lo vi y lo pude abrir, así que Claro, y ahí quedó la respuesta para el resto también, si a alguien le pasa lo mismo. Entonces, siempre consulten en el foro, yo voy a armar dentro del foro una pestaña exclusiva para el parcial. Entonces, ahí consulten todo lo que tenga que ver con el parcial. Aunque les parezca muy básica la pregunta, háganla igual. Y si alguno de ustedes entra al foro y ve que él se lo puede responder, o que, mira, yo le entendí así, también pueden responder. No hay problema. ¿Sí? Porque por ahí también entre ustedes se dan ideas, y eso es genial. ¿Sí? La idea es que se genere trabajo en equipo, pero a mí no me gusta tomar los parciales grupales, más allá de que me sumo más cosas para corregir, porque me parece que si no me pierdo de conocer cómo viene cada uno de manera particular con las lecturas. Así que el parcial es individual y el segundo va a ser individual también, aunque estemos trabajando con los grupos. Erika, no sé si estás hablándonos a nosotros, porque está silenciada. Ah, perdón, sí, menos mal que te No, diste pues cuenta. yo no sé, a veces están hablando con alguien del trabajo, con alguien de la familia, o si no están hablando. Sí, un poco de todo, viste, acá Un poco estamos de todo. como pulpo. Vos decías que, bueno, preferís ver el trabajo individual. Después, como dijiste que te daba lo mismo si era en Word o PDF, ¿vos ponés alguna corrección, algún comentario o es aprobado y listo? Yo les pongo cuando habilito, pongo la nota y abajo hay un cuadro para poner comentarios. Entonces ahí les escribo. Ah, perfecto, perfecto, Sí, perfecto. Buenísimo, sí, sí. entonces. En el documento sé que hay algunos profes que son muy dedicados y escriben el documento. Sí, porque Eh, algunas nos pedían Está dejarlo buenísimo. en Word, porque al lado de cada respuesta te iban haciendo una Sí, aclaración. está buenísimo eso. Y los admiro, pero no llego a tiempo a hacer eso. Está Entonces yo lo perfecto, que uno hago tiene que es, hacer hasta donde puede. Nosotros eh, también como estudiantes hacemos hasta donde podemos, entre sí, laburo, sí, sí, por eso. familia, acá. Lo hago a veces, cuando en otra, por ejemplo, en la universidad que trabajo presencial, hasta el cuatrimestre pasado, trabajaba con un compañero en pareja pedagógica que hacía las correcciones así, y por respeto, porque era un señor más grande que yo y con mucha más experiencia, yo me adaptaba y hacía las correcciones así, pero tardaba muchísimo más en corregir. Y yo me tomo mi tiempo para corregir porque los leo, les dejo ahí los comentarios, a veces lo vuelvo a releer para ver si los interpreté bien, entonces ahí después trato de entregarles lo más rápido posible, pero ténganme paciencia porque los leo, digamos, entonces Está perfecto, lleva perfecto. su tiempo.
Así que eso, yo sé que después del otro lado también está la ansiedad de saber, y que también me odian porque, en eso sí sé que me odian, porque con el tema de la ansiedad, porque por ahí empiezo a corregir una tanda y ya lo subo, entonces por ahí le mandé a 10 la corrección y el resto, a mí ya me llegó, ay, a mí no, a mí no, a mí Sí, no, bueno, eso les voy pasa subiendo. siempre. Sí, Yo debo pero haber entrado con las materias anteriores, no sé, 10 veces, 15 en el mismo día, y al ratito, y al ratito, y al ratito. Pero bueno, sí, sí, sí. la ansiedad. Es la ansiedad. Yo corrijo en orden de entrega, eso sí les aviso por las dudas. Bueno Porque veo saberlo. que vos sos Alanis de apellido y por ahí decís, ay, Sí. me va a corregir primero porque soy con A. No, corrijo en orden de entrega. No, Eh, yo suelo entregar 23 y 54, así que. bueno, entonces teneme paciencia. No, no, me voy a poner las pilas, me voy a poner las Está pilas. bien. Teneme paciencia porque yo ahí corrijo en orden de entrega, como diciendo, bueno, el que entregó el jueves le corrijo antes. Sí, es Y el lo justo, es lo domingo le justo. corrijo Es lo después. justo. El domingo no, Sí, si sí, entregaste el domingo no. El que entregó el sábado le es lo corrijo después. justo. Sí, sí, eso sí. Ordeno los parciales por orden de entrega. Eso como para que tengan en cuenta. Y antes de entregar el primero, suelo leo el primero y el segundo y el tercero, como para ver cómo viene más o menos el nivel y tener un panorama, porque aparte también, con esto de que nosotros todos los bimestres renovamos la consigna, también uno tiene que ver, bueno, cómo se interpretó la consigna, ¿no? Estas preguntas que me van haciendo ustedes, bueno, yo escribí la consigna y dije, ay, qué bien que quedó, porque yo la entiendo. Pero ahora cuando se las planteo a ustedes, aunque todavía no la hayan leído, surgen algunas dudas, y entonces después cuando empiezo a leer, veo, ay, a ver, no, esto tengo que considerar, bueno, no me voy a poner tan exigente en esto porque veo que todos lo interpretaron de otra forma. Entonces tengo que ir viendo también los primeros que entregan, a ver cómo vienen y en base a eso más o menos voy haciendo el estándar de corrección. Igual les voy a decir cuánto vale cada punto, si no va a haber preguntas, van a tener una valoración para que ustedes tengan una guía, ¿sí? Perfecto. Bueno, Bueno, no buenísimo. sé si hay alguna consulta más. No me están escuchando entrecortada, ¿no? No, súper claro. Está bien. No, porque estoy viendo que estoy conectada. Tenemos dos redes de internet y me conecté a otra, que veo que tengo poca señal, pero se ve que va muy bien. Tengo dos rayitas de señal, por eso me llamó la atención. No, no, súper claro. Buenísimo. Bueno, No, consultas, dudas sobre algún texto en particular de la unidad 1, no sé si algo queda, a ver, repasamos, esta es la unidad 2. De la unidad 1, no sé si quedó algo que, bueno, de Amado Sares habíamos dicho este tema justamente, eh, que por ahí es más complejo incorporarlo. El de Altamirano, les había dicho, tiene la definición de comunicación, así que pueden empezar, este es uno que pueden incorporar, tanto cuestiones de comunicación como de discurso social. El de Vaslavic va a ser el más fácil de incorporar, creo. Y el de García Negroni, el de Scolari, si lo leyeron, pueden incluirlo también, es optativo, pero pueden incluirlo. Y el de García Negroni, con respecto a las cuestiones lingüísticas, bueno, ahí también pueden ir desde lo más básico de la comunicación, de tener en cuenta cuáles son los elementos que forman parte de la comunicación. Pueden a esa persona que le dan la inducción decirle, bueno, vos sabés que dentro de la comunicación hay un emisor, un receptor. Bueno, cuando vos estés comunicando un mensaje, ten en cuenta aclarar bien cada una de las cuestiones, en darle recomendaciones, pero siempre fundamentando en la bibliografía, ¿sí? Y después, no sé, lo no necesario, por eso digo que incluyan todos. Si les queda uno afuera, no hay problema. Pero la idea sería que por ahí 2 o 3 haya dentro del parcial, ¿sí? Para que se integren algunas cuestiones de la unidad 1. Y después, no, tienen que trabajar eso, justamente los aportes de la comunicación. Vamos a ver cómo sale. Está armado como, pensado como una herramienta de práctica
profesional, relacionado con el ámbito laboral. Vamos a ver cómo les resulta. Si no se entiende algo de la consigna, me preguntan, no hay drama, y la explicamos de nuevo en el foro. ¿Sí? Bien, consultas, dudas. No, ¿Vamos? profe. ¿Ahí? Bien, yo no Sí. quiero cortar porque digo, por ahí corto y alguien estaba esperando hasta... Bien, buenísimo. Bueno, entonces a preparar la bibliografía, a repasar, y a primera hora ya van a tener listo la propuesta para el parcial, ¿sí? Bueno, gracias, Perfecto, profe. Profe, profe. gracias. Clarísimo. Muchas Igual gracias. Hasta luego. estamos en contacto. Chau, chau. Gracias, chao a todos. Chao, Chao, chao. gracias.